Hola, ¿qué tal? Buenos días, feliz inicio de semana. Siempre es un placer que esté con nosotros aquí en Teletica. Y hoy vamos a hablar de un tema que sé que va a ser de mucho provecho para ustedes, porque es aprender a respirar para controlar la ansiedad, para tener una mejor digestión e inclusive para mejorar la fuerza cuando usted está haciendo ejercicio. Así que le damos la bienvenida a Kenneth Chacón, instructor de la respiración. Buenos Pablo, días. un placer. Y amigos televidentes, mucho gusto estar por acá. Gracias. Hace un año dice que vino por primera vez. Por primera vez hace un año. Bueno, muchas gracias por seguir fiel a los doctores. Kenneth, ¿de verdad la respiración puede ser primordial para controlar esos episodios de ansiedad cuando estamos comiendo, que la digestión no nos afecte, o inclusive para hasta aumentar el peso cuando estamos haciendo ejercicio? Claro, no, totalmente. Para mí es como un superpoder la respiración. Lo que pasa es que nadie nos ha enseñado más o menos cómo funciona. Yo creo que antes de hablar de momentos puntuales es muy importante que conozcamos cómo es que funciona la respiración, porque, por ejemplo, no respiramos consciente en el día a día. Entonces la respiración se vuelve muy superficial. No sabemos que tenemos todo un campo de juego donde la respiración puede ser más profunda, y una vez que entendemos que la respiración puede ser más profunda, ahí se nos abre todo ese abanico de posibilidades de cómo podemos utilizarla en el día a día. Sí, y esa es la idea, que con los ejercicios o técnicas que vamos a ver hoy, que la gente los aplique en el día a día para mejorar eso que estábamos conversando. ¿De qué forma es que funciona? Que usted lo decía ahorita. Principalmente yo creo que tenemos que saber sobre la respiración diafragmática, que es como la base. El diafragma es el músculo más grande del sistema respiratorio que está por acá y es el gran encargado de ese desplazamiento de los pulmones. Ahora, cuando respiramos muy superficial empieza a acumularse mucho dióxido de carbono y eso hace que el cortisol se eleve y que entremos en estados de activación más pronto. Entonces, ¿qué pasa con la respiración diafragmática? Cuando empezamos a integrar el estómago, que el diafragma ya desciende, una respiración profunda, por ejemplo, en este caso, hagamos el ejemplo, respire profundo al estómago. Va a notar que el estómago como que crece un poquito, uno permite que crezca. Que no es lo mismo que crezca a que uno sienta que se comprime. Es diferente porque, por ejemplo, si yo inhalo y permito que crezca, se va a ver como si hubiera acabado de comer y luego puedo exhalar y lo traigo para atrás. Y ese movimiento va a permitir que haya una eficiencia respiratoria mayor y vamos a tener mejor intercambio gaseoso. Entonces ya no va a haber tanto dióxido de carbono, sino que va a haber más oxígeno disponible, que eso empieza a calmar el sistema. ¿Cómo sabe uno que está respirando con el diafragma o que está utilizando el diafragma para respirar? Es muy importante tener conciencia corporal, porque si todo el tiempo estamos pensando, ¿verdad? Analizando, recordando, estamos a un nivel, a un plano mental, tenemos que bajar al cuerpo otra vez, a lo primordial, y sentir. Para muchas personas dicen, pero ¿cómo hago para respirar con el estómago? Podemos poner las manos y podemos empezar a respirar profundo y sentir cómo crece. Y ahí vamos a tener más aire a disposición, que de hecho la respiración diafragmática para los que están en casa y les gustaría saber, ayuda a la proyección de la voz, ayuda en momentos de ansiedad. Entonces, empezar por esa primera fase es como la base de una buena respiración. Y luego podemos empezar a crecer a la segunda zona, que es la respiración intercostal, sentir cómo la caja torácica se expande, y últimamente una respiración en el pecho, que sería ya una respiración total. Recibo mucho más aire. Sí, y uno además se siente que de verdad está controlando la sensación, por lo menos física, ¿verdad? Esa es una palabra muy importante, el control. Saber que yo tengo el control para poder respirar, que eso me va a ayudar mucho. Si usted tiene preguntas, puede ir enviándolas desde ya al 6477-7778. Ese es nuestro WhatsApp. La idea es que vaya enviando preguntas desde ya para que Kenneth ya casi las pueda responder. ¿Le parece si vamos por cada una de las categorías que estábamos hablando? En el caso de la ansiedad, ¿qué podemos hacer para controlarla por medio de la respiración? Bueno, hablar de controlar la ansiedad yo creo que es un poco difícil porque a veces es una fuerza incontrolable. Lo que sí podemos controlar es la respiración y va a depender, por ejemplo, de qué tipo de ansiedad tengo. Porque si, por ejemplo, tengo ansiedad porque vengo a hablar en tele o tengo ansiedad antes de una reunión importante, ahí puedo empezar a utilizar la respiración diafragmática. Eso va a estimular el nervio vago, que es el nervio más importante del sistema nervioso parasimpático. Ahora, hay formas un poquito más prontas de hacerlo, que es una doble inhalación. De hecho, fue una de las técnicas más famosas de esa primera vez que estuve por acá, que es una doble inhalación y boto. Hablando de nuevo de ese intercambio gaseoso,
del oxígeno y el dióxido de carbono. Cuando acumulamos mucho dióxido de carbono queremos despertar ese sistema respiratorio otra vez. Entonces una doble inhalación va a expandir el sistema y luego una exhalación prolongada va a calmar el sistema nervioso rápidamente. Entonces queremos tener el control de la respiración y empezar a practicar para ir sintiendo los efectos conforme pasa cada respiración. ¿En qué situaciones se podría utilizar? Por ejemplo, usted ahorita decía que tal vez nervios porque viene a hablar en televisión, o porque tengo que exponer en la universidad, o porque tengo que, ¿qué puede ser? Enfrentar a un familiar, ¿verdad? Alguna conversación difícil, ¿sí? Una reunión, hay muchos momentos donde nos tensamos y ahí es donde lo que pasa a nivel fisiológico es que el cuerpo percibe una amenaza. Porque siento ansiedad por esta situación que se viene, entonces percibo una amenaza, la respiración se vuelve superficial y al volverse superficial, el cuerpo ya empieza como a entrar en tensión. Ahí, hablando de nuevo del sistema nervioso, nos vamos más al lado simpático, que es el lado como alerta, y la respiración empieza a volverse como superficial. Entonces es muy importante tomar el control, saber que tengo todo un área de juego para poder respirar profundo y empezar a tranquilizar el sistema. Entonces realmente es aplicable en cualquier situación donde sintamos que estamos en alerta, que estamos perdiendo el control. Incluso ahora es muy común, que no es para nada agradable verlo con las presas que hay en el país, que cada vez hay más agresividad, cada vez hay más reactividad. Ya la gente no está aguantando nada, se baja del carro y va a discutir. ¿Qué tal si antes de bajarme del carro, antes de madrear a la otra persona, tomo el control y me tranquilizo y evito un problema para mí y para la otra persona? Eso es diferente a contar hasta 10. Cuente hasta 10 antes de hacer el Habemos personas que no aguantamos contar hasta 10. La cosa es de ya para allá. Como esto que usted menciona de la doble respiración, los que hemos sido testigos de los episodios de ansiedad o cualquier otro tipo de crisis, lo primero que falla es la respiración. Usted siente que se va a morir porque se va a ahogar. Claro. Por eso yo, que soy testigo también de sus clases, estas técnicas de respiración son efectivas en este tipo de situaciones, pero ¿cómo aplicarlas en el día a día? En la mañana, en la tarde, o esperarse a que tenga un episodio, cuántas veces, cuántas respiraciones. Yo creo que volvemos a una palabra que es base en este segmento, que es el control, porque no tengo que esperar a que llegue ese episodio y estar en un estado de emergencia para recordar que tengo el control. Puedo empezar en la mañana, por ejemplo, si quiero arrancar el día de una buena forma. ¿Qué mejor forma de arrancar el día con 10 respiraciones profundas? Y no hacerlo como una tarea, sino como para despertar el cuerpo bien. Antes de agarrar el celular, puedo abrir los ojos, empezar a respirar, saber que estoy en control de mi sistema. Y ya cuando llegue ese momento de emergencia, cuando llegue ese momento de alerta, ya no va a pegar tan fuerte porque recuerdo que tengo ese control. Entonces, antes de pensar en esos estados de alerta, hay que recordar que podemos empezar el día de una muy buena forma con la respiración y así a lo largo del día empezamos a aplicarla y sea de una forma más fácil. Porque si es algo que no practico y lo tengo por ahí para nada más cuando esté mal, voy a respirar nada más cuando esté mal, y pues va a ser muy difícil. Pero si empiezo a verlo como un entrenamiento y no como algo forzoso, sino como algo que puedo ir practicando, se hace más fácil. Si pasamos a la digestión, a la hora de comer, la forma como respiramos, como masticamos, el ingreso del aire también puede influir en esa digestión de la que estábamos hablando. Sí, el tema con la digestión y creo que nos pasa a muchos es que estamos muy acelerados todo el tiempo, ¿verdad? Tal vez en la oficina, en el trabajo, con el celular y llegamos a comer y a veces ni nos damos cuenta cómo sabía la comida, nada más entró y ya está, o estamos viendo algo en el celular. Entonces va a ayudar mucho a la digestión, de nuevo unas respiraciones profundas. Antes de comer yo recomendaría unas respiraciones diafragmáticas porque ese movimiento del diafragma estimula lo que es el área abdominal y va a preparar el cuerpo para recibir esos nutrientes. Y después de comer hay una respiración que a mí me gusta mucho que es respirar por los labios. Es una técnica ancestral del pranayama que respirar por los labios hace que el aire entre fresco. Entonces uno puede respirar un hilo de aire, de nuevo utilizando todo el cuerpo y exhalo prolongado. Y si la comida cayó pesada, si estaba muy caliente, si siento acidez, esa frescura del aire y esa respiración profunda y la exhalación prolongada va a ayudar a que la digestión empiece a mejorar un poquito más. ¿Otra vez? ¿Cómo es? Inhalamos por los labios, hágala conmigo. Inhalamos por los labios.
profundo y exhalamos despacio. No hay que abrir la boca, como que los dientes un poquito cerrados, ¿verdad? Idealmente que sea casi como si estuviéramos inhalando por una pajilla. Que de hecho, hablando de momentos puntuales, y creo que es muy importante mencionarlo acá en el programa, para personas con asma, se recomienda mucho exhalar por esa pajillita. Porque lo que pasa muchas veces con el asma es que estamos colapsados y el aire queda como atrapado. Entonces empieza esa tosedera y como el estado de crisis. Recuperar el control y exhalar prolongado con esa inhalación y exhalación por los labios va a ayudar mucho. Recuerde que usted puede enviar sus preguntas 6477-7778, ya se lo vamos a poner ahí en pantalla para que les quede. Ya están llegando muchas preguntas de ustedes y ya casi vamos al consultorio. Y finalmente, el control del peso. Aquí lo hemos hablado un montón de veces y yo sé que muchos adultos mayores nos ven. El peso es esencial para una muy buena calidad de vida en la vejez. Pero la respiración también hace que muchas veces o no terminemos las repeticiones o no podamos levantar el peso suficiente. ¿Cómo manejar la respiración en ese tipo de situaciones? Cuando estamos haciendo ejercicio, en el gimnasio, por ejemplo, si yo empiezo a hacer mucha fuerza y no tengo una buena respiración, me puedo lesionar. Si no tengo la conciencia corporal de cómo estoy haciendo la fuerza, me puedo lesionar. Entonces, tener control de la respiración va a ayudar mucho para que la fuerza se pueda distribuir mejor. Y lo que yo recomiendo en casi todos los ejercicios es, por ejemplo, si estamos haciendo bíceps, yo voy a inhalar en la zona de preparación, inhalo, y luego exhalo cuando hago la fuerza. Y cuando exhalo al hacer la fuerza hay menos presión interna, pero hay más estabilidad. Entonces, al tener mayor estabilidad, voy a poder ejercer mejor la fuerza. ¿De nuevo? Inhalamos en la fase de preparación, de nuevo, por ejemplo, con el bíceps, y exhalo cuando hago la fuerza. Ok. Ok, entonces inhalo. En la fase de preparación. Y luego exhalo cuando voy levantando. Exhalo cuando hago la fuerza. Hay excepciones, por ejemplo, como decir en una sentadilla, hay muchos profesionales que prefieren hacer la inhalación cuando están haciendo la fuerza porque sienten que les da más estabilidad, pero en regla general casi siempre es mejor hacer la inhalación cuando me estoy preparando en el movimiento, cuando me estoy preparando, por ejemplo, en pecho, y luego exhalo cuando hago la fuerza. Y eso va a ayudar a tener mayor control. Y muy importante también, si me pasa que estoy haciendo ejercicio y estoy con las palpitaciones muy elevadas, si retomo la doble inhalación y exhalo entre rondas de ejercicio, la doble inhalación también es una de las formas más rápidas de bajar las palpitaciones cardíacas. Son las 10:15 de la mañana, vamos de una vez al consultorio. Y aquí tenemos la primera pregunta por WhatsApp. Recuerde que también puede llamar, ahí está el número 2290-6247. Dice, buen día Pablo y Kenneth, soy Laura de Coronado, muchas gracias por esta información. Por favor, si puede Kenneth explicar con un buen ejemplo las respiraciones. Yo padezco de arritmias tipo bigeminismo y asma leve. Sin embargo, aunque estoy controlada en ambos padecimientos, muchas veces siento palpitaciones diferentes. Practico respiraciones, pero a veces no me funciona. La verdad, no sé si es ansiedad. Mil gracias, bendiciones. Claro, es un tema delicado, el tema del corazón, y hay que tratarlo con mucha atención. En este caso no queremos hacer respiraciones rápidas ni forzadas, queremos tener paciencia. Y cuando hay palpitaciones que no están del todo reguladas, volvemos justamente a lo que hablaba antes de esta pregunta y que a Laura le va a servir mucho, es una doble inhalación pero muy suave. Lo que queremos es llenar el pecho, inhalo de nuevo y una exhalación muy despacio. Cuando yo exhalo muy despacio le estoy enviando una señal a mi sistema nervioso de que puede tranquilizarse, y cuando eso pasa el corazón empieza también a tranquilizarse. Entonces hay una forma de fortalecer el corazón. Si hablamos, por ejemplo, de la frecuencia cardíaca, está la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Este tipo de técnicas ayudan a mejorar la variabilidad de la frecuencia cardíaca también. Extraordinario. Otra de las preguntas de WhatsApp dice Elvia Varela Rojas. Cuando subo gradas o una pequeña pendiente, siento que me falta el aire y siento también unas palpitaciones como en el diafragma.
a veces por el ombligo y otras veces en la garganta. ¿Qué puedo hacer para subir sin sentir eso? Volvemos al tema del control. Lo primero que hablamos, saber que tengo todo un área de juego para respirar profundo. Entonces va a ser muy importante que haya buena movilidad del diafragma en el estómago. Si yo voy caminando, tener esas respiraciones profundas al área del estómago. Y la técnica estrella, si vuelvo a sentir esas palpitaciones, recordar que puedo respirar 2 veces y es suave. Un error muy común es que queremos como jalar el aire a la fuerza, entonces y me tenso todo. No, si estoy con palpitaciones, simplemente y empiezo poco a poco a calmarme. Y que yo creo que el error más grave cuando uno está bravo, molesto, es que usted aguanta la respiración y usted dice Sí. qué colerón, ¿verdad? Claro, y todo es como a la fuerza. La respiración es todo lo contrario. Mientras más suave y gentil lo hago, mayor efecto tiene. Sí, y uno sabe que cuando aguanta respiración, más bravos se ponen, como los toros. Aquí nos está escribiendo Silvia de Coronado, dice, buenos días. Para personas que les cuesta, se le ha complicado controlar el temperamento, lo que estábamos hablando en situaciones X, y es muy impulsiva y actúa sin control, hiriendo a sus seres queridos. ¿Me podría ayudar con el control de la respiración en casos como estos? ¿Cómo puedo hacer las respiraciones? Claro, esto es un tema que me llega mucho a mí a nivel personal, porque siempre desde chiquitillo fui muy reactivo y me metía en muchos problemas constantemente. Y lo que le puedo decir que me ayudó a mí están 2 niveles. El primer nivel es, tome un espacio, 5 minutos, 10 minutos al día, en la mañana o en la noche, para estar en silencio con usted mismo, con usted misma. Y vea cómo se está hablando a usted mismo, cómo está ese patrón de pensamientos, qué emociones hay por ahí. Y para eso nos van a ayudar las respiraciones profundas, exhalaciones prolongadas, ¿verdad? Tener esa exploración del sistema respiratorio en esos 5 o 10 minutos que usted se dedica a usted mismo, a usted misma para entenderse. Y ya una vez que usted empieza ese trabajo interior, ¿verdad? Para comprenderse, van a llegar esos momentos difíciles. Entonces ahí está cómo respondo, si estoy reaccionando o estoy respondiendo. Si usted llega, Pablo, y me dice una barbaridad, si yo reacciono, le voy a decir otra barbaridad. Pero si yo tengo un momento y me detengo, puedo responder, tengo el control. Entonces no es tan fácil como decir que hay una respiración que va a evitar que yo no vuelva a enojarme nunca más. Es un proceso gradual que tengo que entenderme por qué me estoy enojando. Y para eso va a ayudar mucho el trabajo diario. Esos 5 o 10 minutos hacen maravillas. Y no esperarse al encuentro, sino que es la idea de hoy, ¿verdad? Convertirlo en el día a día. Claro. Tenemos a doña Aura desde Cariari. Buenos días. Buenos días. Bienvenida. Mi pregunta es esta. Es que yo tengo bronquitasia. Me dio una fuerte bronconeumonía, pero de la fuerte, ¿verdad? Y estuve un mes internada en el Hospital San Juan de Dios. El pulmón izquierdo no me funciona, no me sirve. El otro se me estaba dañando, pues, pero Dios hizo el milagro, pues estoy sobreviviendo con uno. Si camino, por más despacio que camine, me agito. Si me agarra todo, porque tengo una crónica, me quedo sin aire. ¿Qué puedo hacer en esos momentos que yo me sienta así, que quedo como sin aire, no puedo respirar? Muchas gracias, doña Aura. Un abrazo grande. Sí, doña Aura, eso es una situación, ¿verdad? Un poquito más compleja, pero no significa que no podamos hacer nada. Yo recomendaría lo mismo, ¿verdad? Sacar un espacio a diario, porque los pulmones son como un poquito elásticos. Entonces, mientras más trabajamos, ellos van ganando esa capacidad, ¿verdad? De trabajar mejor. Entonces, de nuevo, tener unos 5 o 10 minutos al día, que usted lo dedique, puede verlo como un espacio para mí, para mis pulmones, para mi salud. Y usted empieza a explorar qué tanto puedo expandir, que si tengo solo un pulmón, qué tan gentil, ¿verdad? Sin forzar, puedo yo expandir ese pulmón y sentir cómo el oxígeno está llenando, porque el oxígeno es vida, es vida para los tejidos. Luego exhalar prolongado. Y usted empieza a ver poco a poco que mientras más trabaja, se va sintiendo mejor. Y es un proceso muy gradual, donde ya luego cuando lleguen esos momentos que el aire se está yendo, usted va a estar mejor preparada. Pero sí le aconsejaría tener mucha paciencia y empezar a practicar poco a poco para que vea que va a ir mejorando. Vía WhatsApp tenemos un mensaje de doña Flori. Dice, buenos días, ¿a qué se debe que cuando yo inhalo y exhalo fuerte, después de la respiración me queda como desordenada? Toma un tiempo para volver a respirar normal.
O sea, inhala y exhala muy fuerte y después siente que la respiración le queda, me imagino que como muy acelerada. O muy desregulada, sí. Eso puede ser tal vez algún momento de activación, ¿verdad? Que el sistema esté percibiendo aún algún tipo de amenaza y queda como esa ansiedad en la respiración donde estoy, ¿verdad? Como desregulado. Aquí lo más importante es saber que usted puede tomar el control de inmediato. Y una de las formas más rápidas de calmar lo que es la respiración desregulada es respirar profundo. Puede retener un par de segundos y luego exhala prolongado. Entonces, si usted retiene un par de segundos, usted está tomando el control de inmediato. Y no tiene que ser forzoso, no tengo que jalar a la fuerza, es algo muy gentil, muy noble. Inhalar profundo, retengo un par de segundos sin fuerza y exhalo con control, muy despacio. Y va a ver que en 2 toques ya la respiración está de vuelta a la normalidad. Aquí tenemos una pregunta de doña María que me parece que es muy buena y dice, ¿cómo ayuda a alguien que está poniéndose quimio y empezó a tener un dolor en la espalda? Yo le decía, respire profundo, bote despacio, pero ella no respiraba, pero ella más bien respiraba súper rápido por el dolor y yo sentía que se iba a desmayar por hacerlo de esa forma. Y yo creo que eso es también importante, ¿verdad? Cuando acelera, la respiración acelerada no es para todos. No es para todos. Y puede provocar que también se desmaye. Sí, puede pasar, eso es muy variable. Por ejemplo, una respiración acelerada no se recomienda para personas con condiciones cardíacas, con condiciones oculares. Hay matices, ¿verdad? No es blanco y negro, pero en este caso de ella en específico, yo le recomendaría que más bien en vez de acelerarlo, de nuevo empezar a tener unas respiraciones profundas. Es enorme el impacto que tiene para la salud, incluso para el dolor. En una situación de estas, si estoy con dolores crónicos, yo quiero tener un poquito de conciencia corporal y, por ejemplo, a la hora del descanso, poder llevar mi mente más allá de los pensamientos, de la queja, de la situación en la que estoy, saber que tengo el control de llevar mi mente a un escaneo corporal. Yo puedo sentir el dolor y cuando tomamos control de la respiración sobre el dolor, cambiamos la percepción del dolor. No voy a decir que el dolor reduce, pero la respiración ayuda con la percepción del dolor. Entonces puedo empezar a tener ese control del trabajo respiratorio y no hacerlo de una forma desmedida, sino de una forma controlada. Porque además uno siente que se va a complicar, ¿no? Claro. Y también hay formas, por ejemplo, hoy no hemos hablado de la famosa vibración en la garganta, que ayuda mucho a la hora de dormir, ayuda mucho en pacientes con dolores crónicos, que yo puedo inhalar profundo y hacer una pequeña vibración en la garganta. Y esa pequeña vibración es una forma muy rápida de calmar el sistema nervioso, ayuda con el dolor, ayuda para descansar. Aquí don Eric, ¿qué apellido es? Eric González, de Ciudad Quesada, estaba preguntando precisamente respiraciones para dormir mejor. Esa que usted menciona está bien. Tenemos vía telefónica a alguien, ¿verdad? Doña Elia, buenos días, bienvenida. Buenos días, doctor. Adelante con su consulta. Quisiera hacerle una consulta, doctor. Yo padezco de epilepsia refractaria y a veces en cualquier momento, sea que esté dormida, despierta, me agarran crisis convulsivas y me da la crisis, ¿verdad? Y entonces quedo como sin aire y me cuesta como respirar. ¿A qué se debe eso? Muchas gracias, doña Elia. Claro, son episodios muy bruscos, ¿verdad? Para el cuerpo y cuesta mucho tener el control. Aquí, de nuevo, hay matices. Si puedo respirar por la nariz, lo ideal va a ser inhalar doble, porque, de nuevo, es una de las formas más rápidas de calmar el sistema nervioso. Pero incluso a veces no es posible respirar por la nariz, entonces puedo tomar una bocanada de aire y exhalar prolongado. Si usted siente que le falta el aire, si su cuerpo está en alerta roja y usted siente que no tiene control, hay que tomar bocanadas de aire. Si puedo respirar un poquito más por la nariz y exhalar prolongado.
y va a costar mucho porque el cuerpo, ¿verdad? No quiere dejar que uno respire, pero ahí es donde recordamos que tenemos este espacio. Porque ¿qué pasa, por ejemplo, en un ataque de ansiedad, en un ataque tan severo como una epilepsia, que empieza a cerrar si sentimos que no podemos respirar? Entonces tenemos que recordar que podemos utilizar el estómago, las costillas, el pecho, recibir más aire y empezamos a hacer espacio y exhalar prolongado para ir calmando el sistema poco a poco. Es de mucha paciencia y hay que practicarlo. De nuevo, es muy importante. Yo diría que incluso más importante practicarlo cuando estamos bien que en el momento de emergencia, porque en el momento de emergencia cuesta más. Pero si usted está bien, tiene un ratito libre, deje el celular por allá, apague el tele, vaya y se siente en silencio y practique, porque eso le va a sentar las bases para el momento de emergencia. Y es que se convierte en un hábito. Claro. Respirar bien se convierte también en un hábito. Él es Kenneth Chacón, instructor de la respiración. Ahí en pantalla le va a aparecer las redes sociales y también la página web, que es Pranayama. Pranayama Costa Rica, muy importante. Pranayamacr.com. Hacemos sesiones virtuales y también eventos. Si quieren visitarnos por ahí estamos a la orden. Y ahí está el Instagram, @kenchacon_. Muchas gracias, Kenneth. Gracias, don Pablo. Un placer. Vamos a ir a una pausa comercial y cuando regresemos vamos a hablar sobre las banderas rojas del dolor de cabeza. ¿Cuál es el significado? Depende de la zona de la cabeza, el dolor que sintamos. Todos los detalles cuando regresemos.